Hola, ¿cómo están todos? Muchas bendiciones. Estamos en la tarde de viernes, estamos para terminar esta semana. Semana de reflexión, como siempre, Buen Impulso propone diferentes reflexiones que puedan bendecir tu vida, acercarnos cada vez más a la voluntad y el propósito de Dios. Y queremos hoy continuar con, con nuestro tema, darle seguimiento, curso a lo que ayer estuvimos dando, que Dios llega al hombre. Dios llega al hombre. Hoy vamos a ver la segunda parte de esto y queremos hacer de vuelta la misma pregunta para entrar en tema, para entonar la reflexión. ¿Cuántas veces Dios ha hablado y no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a tu vida y como que andamos corriendo, hay tanto ruido, tanta información, tantas cosas en la mente que no nos dimos cuenta que Dios era quien estaba hablando a nuestra vida? La carta a los Hebreos, el capítulo 1, expresa lo siguiente. Este es el versículo, el pasaje que nos acompaña en estas reflexiones tituladas Dios llega al hombre. Dice la carta de los Hebreos capítulo 1, verso 1, leemos, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos, esto quiere decir el universo, y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Dios siempre habla a los hombres. El problema, como dice un dicho, el problema no es que Dios se haya quedado mudo, haya enmudecido. El problema es que los hombres nos volvimos sordos a la voz de nuestro Creador, a la voz de Dios, porque el deseo genuino de Dios es caminar con el ser humano, tener amistad con el hombre. Pero como digo, el hombre muchas veces endurece su corazón, está distraído, está en su vida y no puede, se le dificulta escuchar la voz de Dios. Dios ha querido, como dice el texto que leímos, acercarse a los hombres y lo hizo por medio de los profetas muchas veces y de varias maneras, hasta que envió a su Hijo, ¿sí? La palabra hecha hombre, la palabra viva, y como dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús dijo, es más, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me da que diga, eso os digo. Es decir, Cristo es la revelación de Dios más eficaz. La máxima revelación a los hombres es Jesucristo. Y nos es dado a nosotros porque formamos parte ya de esta era. Nosotros no somos los creyentes, la gente del Antiguo Testamento, sino que ya pertenecemos a la era en que vino Jesús a los hombres. Vamos a dar de manera práctica 3 medios de comunicación por los cuales Dios quiere entablar una relación, una comunicación estrecha con el ser humano. La primera es que Dios nos habla en lo bueno que nos pasa, en las cosas buenas que nos pasa, y nos suelen pasar buenas cosas. El tema es que cuando nos va bien en la vida, es el momento, incluso es un peligro para los hombres de fe. Cuando nos va muy bien en la vida, tenemos la tendencia de olvidar a Dios, de no poderlo oírlo porque estamos tan entretenidos, tan envueltos en la bendición, que nos olvidamos muy prontamente del que bendice. Y cuando nos va bien, Dios nos habla, Dios nos está diciendo que Él
Él nos está bendiciendo en lo cotidiano, que tenemos su gracia en nuestra vida, que mediante Él hemos alcanzado cosas incluso que anhelamos. Ha pasado algo bueno en nuestra vida porque Dios lo ha permitido, porque Él está detrás de eso. Decía Gabriela Mistral, la escritora chilena, decía, abrazó el cristianismo con mucha fuerza, tiene varios poemas referentes al Cristo, a la vida cristiana, a la fe cristiana. Y hay un poema muy particular, muy lindo, que me tocó mucho estos días, me tocó leerlo. Es un poema bastante extenso, que se titula Yo solo sé cómo se llama Jesús. Yo solo sé cómo se llama Jesús. Lo puedes buscar, está disponible en internet, lo puedes buscar y leer, es muy conmovedor. En un fragmento del poema dice lo siguiente: me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano. Esto es muy interesante. El Señor me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano. Para escucharlo, tengo que tener abierto el corazón. Y ese es el punto. Ese es el punto. Tener abierto el corazón, los sentidos espirituales ejercitados, para entender que si algo bueno está pasando en nuestra vida, como el nacimiento de un hijo, una prosperidad económica, algo que estábamos esperando, una graduación, algún tipo de logro, o algo tan cotidiano como es comer juntos en familia y pasarlo bien, ¿verdad? Bueno, tenemos que entender que detrás de eso está el Señor. Dice el apóstol Santiago que Dios es un Dios de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Dios nos quiere dar cosas buenas. Dios no es que está con un bastón esperando a ver quién se porta mal y castigar todo el tiempo. A pesar que Dios hace justicia con el pecador, siempre va a hacer justicia, pero Dios es un Dios bueno, y detrás de las cosas buenas que nos pasan tenemos que entender que Dios llega a nuestra vida queriendo que nosotros despertemos a una relación personal con Él. En sentido contrario, el segundo medio de comunicación por el cual Dios nos habla es en las cosas malas que nos pasan, o diríamos en las cosas que nos producen dolor, sufrimiento, que a nosotros nos parece malo. Qué tremendo lo que dice Job en un momento dado a su esposa, cuando su esposa no le comprende e incluso le incita a negar a Dios y a tirar todo por la borda. Dice, ¿recibiremos solamente lo bueno del Señor y no recibiremos también lo malo? Porque en la aflicción, en el sufrimiento, en lo malo que nos puede pasar, y es incomprensible, desconcertante, cuando nos pasan cosas malas, estoy hablando de cosas, ¿verdad?, tremendas, ¿verdad? No podemos entender ese momento, siempre queremos estar buscando un culpable, pero como dice C.S. Lewis, aquel escritor que en su momento fue ateo, luego se convirtió al cristianismo, un gran escritor cristiano, un pensador, dijo que el dolor es el megáfono de Dios. El dolor es el altoparlante de Dios, porque en las buenas nos cuesta ver a Dios. En las buenas nos cuesta escuchar la voz de Dios. En las buenas nos parece que nosotros fuimos los artífices de nuestros logros y que todo nos sale bien porque somos demasiado buenos o porque tenemos algún tipo de mérito. Pero en el dolor es como que escarba nuestro corazón y ahí nos acordamos de Dios, ¿verdad? Por eso decía este escritor que C.S. Lewis incluso tiene un libro que es muy bueno. Me gustaría que lo puedan leer. Todo esto es accesible en internet. El problema del dolor, habla C.S. Lewis justamente en estos términos, que el dolor es el megáfono de Dios. Las cosas malas, en el dolor, ahí está Dios queriendo hacer algo en nuestra vida. Nos está hablando fuerte, ¿verdad? Nos está hablando fuerte, pero es la manera únicamente en que nosotros vamos a poder entender que hay un Dios detrás de nosotros.
Nosotros somos la oveja perdida, Él es el buen pastor que nos busca. Y el tercer medio de comunicación por el cual Dios se comunica es el más común, es el más acostumbrado, es el que tenemos al alcance, que son las Escrituras, la palabra de Dios. Recapitulamos un poco, ¿sí? Dios nos habla en lo bueno que nos pasa, pero ahí es difícil de escucharlo. Dios nos habla en las cosas malas que nos pasan, en el sufrimiento, en el dolor. Ahí parece que reaccionamos y volvemos muchas veces el corazón a Dios. Pero lo más impresionante y lo que podemos en lo cotidiano experimentar es en las Escrituras, porque ahí se manifiesta, como lo he dicho ayer, la revelación de Dios. Las Escrituras hablan de Cristo, las Escrituras hablan de Dios, y si vos con un corazón sincero abrís las Escrituras, vas a encontrar al Salvador, vas a encontrar al Señor, vas a encontrar liberación, sanidad, vas a encontrar lo que estás necesitando para tu vida, porque Dios actúa conforme a nuestra necesidad. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versos 44 y 45, dice lo siguiente: y les dijo, está hablando, está describiendo Lucas lo que había pasado con Jesús y dos de sus discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, está hablando el Señor, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice el Señor, todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en otras palabras, en el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que pedir entendimiento para poder comprender las Escrituras. Lee los Evangelios, pero te animo a leer los Evangelios y a pedir entendimiento a Dios. Vas a encontrar al Salvador y vas a ver cómo no quisiera usar la palabra sentir, pero vas a experimentar, mejor dicho, vas a experimentar, ¿verdad?, el hecho de que Dios habla a tu vida, que te señala alguna falta tuya, ¿sí? Porque en la palabra de Dios no es que hurgamos para buscar faltas ajenas, sino que buscamos purificación, que Dios nos hable de nuestras faltas, de nosotros, ¿verdad? Dios va a actuar conforme a tu necesidad, como te dije. Entonces, Dios llega al hombre, Dios quiere llegar a nuestra vida, y esa es una buena noticia. El Evangelio siempre es buena noticia, que Dios llega al hombre de varias maneras, de muchas formas. Dios quiere comunicar su mensaje a nuestras vidas, que hay una oportunidad para tu vida. Hay una oportunidad de perdón, de restauración, de encontrar a Dios, de ser salvo, de encontrar el sentido de tu vida. Imagínate de poder experimentar una relación con Dios, ya no una religión vacía, hueca, ¿verdad? Que es como una carga, que hay que participar porque hay porque estamos comprometidos con un grupo de personas. Eso es religión, ¿sí? Y es una carga muchas veces, los ritos, las actividades mismas, ¿verdad? Porque muchas veces estamos comprometidos con la gente y no estamos comprometidos con Dios. ¿Por qué? Porque no nos fue revelado. Pero Dios quiere revelarse a tu vida y lo va a hacer, Está detrás de tu vida. En las cosas buenas, trata de encontrar a Dios en lo bueno que te pasa y darle las gracias a Dios por lo que te está pasando, porque estás experimentando un tiempo bueno en tu vida. Pero en sentido contrario, tal vez estás experimentando el dolor, el sufrimiento. Ahí está Dios te está hablando de algo, está hablando a tu corazón, a tu vida. Y Dios habla de manera poderosa. La palabra profética más segura son las Escrituras. Ahí Dios te va a hablar. Eso sí, tenés que pedirle, así como ocurrió con estos discípulos, comprensión, que Dios te abra el entendimiento para entender su camino, entender que Dios
¿verdad? Te abre el camino, que Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué linda reflexión. Me gusta porque es esperanzadora, que Dios llega al hombre. A pesar de lo que somos, ¿verdad? Dios se mueve por su gracia y por su amor y su misericordia y llega a tocar la puerta de nuestro corazón. Nunca va a imponer. Él no es un Dios dictatorial. Él nunca va a imponer, pero siempre va a invitar, siempre va a insistir con nosotros, porque hay un lugar todavía, voy a usar la parábola que dijo Jesús, ¿sí? Siempre hay un lugar en la mesa, siempre hay un lugar en la cena, siempre hay un lugar para ti. El tema es que nosotros podamos entender que Dios llega a nuestra vida para cambiarlo todo. Vamos a orar un momento, vamos a despedir esta semana con una oración, que Dios nos ayude a entender el camino del Señor. Padre Celestial, Señor, en esta hora queremos encomendarte esta palabra, palabra tuya, Señor, palabra que nos ayuda a entender que tú estás detrás de nosotros como el buen pastor buscando la oveja perdida, que tú nos hablas de diversas maneras. Somos nosotros los que tenemos que escuchar, que agudizar los oídos, que ejercitar los sentidos espirituales, que abrirte el corazón, Señor Dios, abrirte el corazón para que tú entres a nuestra vida y lo cambies todo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada oyente, a nuestros seguidores en las distintas plataformas en internet. Te damos las gracias, Señor, y que tú bendigas nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que pases un lindo fin de semana. Cuídate, pasá con tus seres queridos, visitar a tus seres queridos, congregate en la iglesia, descansar, reparar energías para poder empezar una semana de manera positiva. Que el Señor te bendiga.